Bueno, Hola, hola. hola, hola. Bueno, Hola. chicos, les voy a presentar la charla de hoy. Va a estar a cargo de Federica Agüero. Ella trabaja en el Centro de Desarrollo Vitivinícola de la Consulta desde hace más de 13 años en un proyecto nacional entre el INTA y la Corporación Vitivinícola Argentina, denominada COVIAR, y coordina el grupo de mujeres de la viña. También nos está acompañando Pedro Villalba. Él es licenciado en enología, docente. Se desempeñó durante más de 7 años como asesor en distintas empresas privadas en la región de Mendoza. Desde el año 2013 a la actualidad asesora a pequeños productores y además preside la cooperativa de producción del vino, de pequeños productores de vino. Bueno, eso resumidamente, algunos antecedentes. Ellos ahora nos van a contar un poquito más sobre su profesión y a qué se están dedicando. Bueno, los dejo con Pedro. O Federica, no Bueno, sé cuál buenas de los tardes, dos chicos. arrancaba. Federica, primero las damas. Dale, dale. Federica, no activaste el audio. Fede, Fede, no tenés activado el audio. Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Les cuento, como decía Gabriela, trabajo en un proyecto entre el INTA y la COVIAR. La COVIAR es la Corporación Vitivinícola Argentina, donde bueno, el objetivo principal es trabajar con pequeños elaboradores, pequeños productores y elaboradores de vino. Yo hace 14 años que trabajo en este proyecto y bueno, hace 4 años aproximadamente conocí a un montón de mujeres productoras de la zona que tenían por ahí, compartían algunas problemáticas, sobre todo técnicas, y además también tenían como una problemática de género en el sector vitivinícola porque bueno, es un sector que siempre ha sido más masculinizado, no machista, sino por ahí siempre ha sido un sector, ha sido un sector de hombres. Pedro es un enólogo muy reconocido de la zona, acudimos a él para un asesoramiento porque estas mujeres tenían una necesidad que era la asistencia técnica, y bueno, justo en ese año también la uva por ahí tenía un valor, venía con un mismo valor hace 4 años y necesitaban salir adelante. Estas productoras con las que yo trabajo tienen desde 1 a 20 hectáreas, son muy pequeñitas, y la mayoría de su uva la venden a las bodegas de acá de la zona. Bueno, ahí Pedro seguramente les va a contar por ahí un poco cómo es la zona donde vivimos nosotros, por qué producimos tanta vid y tantos vinos de buena calidad. Y bueno, entonces el sueño como pequeña productora era elaborar un vino para, bueno, generar un poco más de rentabilidad para ellas, pero además de eso, trabajar otros aspectos, ¿no? Como mujer productora, mujer rural. Fue así como acudimos a Pedro, que para nosotras es nuestro salvador, y nos empezó a capacitar Pedro, empezamos a elaborar unas pequeñas, hicimos pocas botellas como para ver cómo nos salía y si gustaba. Al siguiente año seguimos con las capacitaciones y pudimos comercializar algo. Y bueno, hoy, gracias a Dios y a Pedro, nuestro vino ya está prácticamente vendido y estamos con muchas ganas de producir 3 veces más de lo que estamos produciendo. No sé qué otra cosa les puedo... Hoy en día somos alrededor de 32 productoras que estamos asociadas y vamos camino a una cooperativa. ¿Cuántas productoras dijiste?
32 somos hoy. Un montón. Arrancamos con 10 productoras en el 2018 y somos 32 mujeres, todas dueñas de su producción, todas manejan la finca y además hoy podemos decir que también son elaboradoras de vino. Gracias a Pedro, así que es un placer que esté hoy dándoles esta charla, Pedro. Muy bien, muy bien. Bárbaro. Muchas gracias, Federica. La verdad que, ¿cómo empezar después de esta presentación? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Agradecerles por la invitación a esta charla para eh, explicar lo que nos apasiona, como decía Federica, lo que nos gusta y también que les sea útil a ustedes. Bueno, como decía Federica, mi nombre es Pedro Villalba, soy licenciado en enología. Mis comienzos en la enología estaban vinculados al sector privado durante casi 8 años y después cambié de rumbo hacia la elaboración de vinos caseros y artesanales. Es ahí que, allá cerca de octubre del año 2013, me invitan a participar como técnico del programa Cambio Rural para asesorar a pequeños elaboradores de vinos caseros y artesanales, y la verdad que fue todo un desafío, ¿no? El hecho de venir de la industria y lo que eso significa, encontrarte con 10, 12 productores que cada uno elabora su vino a su manera, con los recursos que tiene. Fue todo un desafío. Yo empecé, me acuerdo, mis comienzos con la enciclopedia debajo del brazo, queriendo estandarizar todo. Habían cuestiones que no podía creer que se realizaban de esa forma, pero bueno, con el pasar de los tiempos entendí, digo, que era, si bien la misma actividad, pero era otro perfil de productor, ¿no es cierto? Que también eso llevó a definir la forma de trabajar con los pequeños productores. Básicamente lo que nosotros buscamos, cuando digo nosotros me refiero a los pequeños productores o elaboradores de vinos caseros y artesanales, es elaborar nuestro producto y darle valor agregado a la materia prima. Y en ese valor agregado está justamente, digo, el trabajo del artesano o el elaborador, el cual está vinculado durante todo el proceso, a diferencia de la industria, que sabemos que siempre tenemos responsables y jefes de los distintos departamentos, pero bueno, los volúmenes de producción son otros. En este tipo de escala, una sola persona es la que se involucra durante todo el proceso. Es ahí que cambió mi mentalidad de asesoramiento, y lo que yo busco con los elaboradores es que cada uno elabore su propio vino, con su impronta, su identidad, pero sin defectos, ¿sí? O sea, lograr un producto sano e inocuo para que se pueda comercializar. El hecho de que en un principio uno quiera estandarizar los procesos o transmitir la misma receta, como se dice, no tiene sentido, digo, sino es sumar al conjunto de lo industrializado, y justamente es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Así que bueno, la verdad que arrancamos, como les dije, arranqué en el año 2013 con 11 elaboradores, era un grupo previo que ya estaba formado, y se tomó la decisión de formalizar, ¿sí?, bajo una figura jurídica. Sin dudarlo decidimos incursionar en el registro y en la creación de una cooperativa. Es así que nos vinculamos a la Dirección de Cooperativismo acá de la provincia. Uno de los requisitos era, que nos exigían, era el mínimo de 10 personas, las cuales tenían que someterse a un curso de capacitación sobre cooperativismo y de ahí iniciar el trámite. Así que bueno, fue así. Arrancamos a dar, como les dije, en octubre del 2013 con
con la creación de la cooperativa hasta que a fines del año 2019 ya logramos tener la matrícula nacional y demás. Como verán, digo, la diferencia desde el inicio hasta obtener la matrícula, tuvimos muchos tropiezos, idas y vueltas, cuestiones burocráticas, pero bueno, pudimos formalizarla. Así que hoy en día la cooperativa que hemos conformado se llama Cooperativa Uqueños. En la presentación verán el loguito de la cooperativa. Hoy en día son 23 socios, ¿sí? Socios de la cooperativa, potenciales socios también a sumarse. Y bueno, comentarles también que la actividad de elaboración de vinos caseros, vinos artesanales, vinos de garage o vinos de autor, denle la denominación que les parezca, está en auge acá en el Valle de Uco, en la provincia, es una tendencia, la verdad que a nivel nacional. Todo el mundo tiene o quiere tener su propio vino, y es justamente una tendencia que hay hoy en día, y estamos nosotros para acompañar. La cooperativa brinda a los socios toda la tecnología adecuada a la escala de producción, ¿sí? Ese es uno de los servicios que ofrecemos. Tenemos la tecnología para satisfacer todas las necesidades en todo el proceso, hasta desde el viñedo también contamos con un tractor e implementos agrícolas. Tal es así que, si bien, hay algo que oí al principio, la elaboración de vinos caseros, acá en Cuyo, como se dice, es una cuestión ya de tradición, de folclore. Es ahí que a partir del año 2001-2002 se empezó a comercializar como tal. Con lo cual el INB, que es el órgano de control y fiscalización a nivel nacional, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, promulgó una resolución, la C22 del año 2027, perdón, del año 2002, donde reconoce la figura del elaborador de vino casero. Un poco después, allá por el año 2010, también promulga una resolución donde reconoce la figura del elaborador de vino artesanal, ¿sí? La diferencia se da en los volúmenes de elaboración y en los requerimientos o requisitos para la inscripción. El elaborador de vino casero tiene un volumen máximo anual de elaboración de hasta 4.000 litros, ¿sí? Y el elaborador de vino casero tiene un máximo de volumen de elaboración de hasta 12.000 litros. ¿Sí? Allá en febrero del año 2017 se modificaron las dos resoluciones, donde se establecieron requisitos más exigentes para poder sostener la calidad de vinos que se han logrado y mejorarla, por supuesto. Como les decía recién, el INB reconoce las dos categorías, y es ahí que es donde nosotros entramos a participar y a incluirnos, digamos, dentro de la normativa legal. Así que, bueno, hace 2-3 años, Federica me invita con el grupo Mujeres de la Viña a participar de este proyecto. Empezamos con la elaboración de unos pocos kilos de uva, una uva Syrah, de un viñedo de acá del INTA de la Consulta. Se animaron, elaboramos 120 litros, era una microvinificación. La verdad que se entusiasmaron mucho. Al otro año, o sea, en el año 2020, duplicamos la apuesta, cuadruplicamos, mejor dicho, elaboramos ya 450 litros, y este año ya estamos por encima de los 2.000 litros. Y bueno, el objetivo de las chicas es ir creciendo. La verdad que un grupo que ha crecido rápidamente, también teniendo en cuenta la particularidad, ¿no es cierto?, que hace a la conformación de sus miembros por el género, ha tenido un impacto impresionante, tanto en lo local, regional, como en lo nacional, y
nada, y la verdad que me encanta trabajar con las chicas. Así que bueno, hasta este momento me dedico a asesoramiento de pequeños elaboradores, conformamos, como dije, la cooperativa Uqueños, la cual presido. En la actualidad también presido la cooperadora del INTA, la consulta, ¿sí? Que se caracteriza principalmente por la producción de semillas, ¿sí? Producción y comercialización de semillas. Ofrecemos también servicios de limpieza de semillas, también comercializamos uva. En estación experimental hay parcelas demostrativas de diferentes variedades de vid, las cuales utilizamos para hacer ensayos de microvinificación, y el resto también se comercializa a las bodegas o a pequeños productores, ¿sí? Soy docente en el nivel secundario, doy el espacio curricular Enoquímica 2, en una escuela técnica con orientación enológica, en sexto año. Trabajo en la parte pública también, así que nada, y sobre todo soy emprendedor. Bueno, Bien, no sé qué más excelente decirles. descripción de los antecedentes. Bien, bueno, Gabriela, no sé, pasos a seguir, si querés, arrancamos ya con la presentación, digo, Sí, para que no se dilate mucho, sí, y perfecto. En vuelvo a caso de que se repetir, nos corte, abierto a... a preguntas. En caso de que se Nos nos volvemos a corte, nos conectar. volvemos a conectar en el mismo link. Yo por ahí le voy a sugerir a los chicos que vayan tomando nota, ¿sí? Y después en el espacio, cuando finalizamos, hacemos un espacio de preguntas, así no te vamos interrumpiendo en la disertación, ¿sí? Perfecto, ningún problema. De todos modos, no me molesta, así que Dale, lo gracias, vamos dale. manejando. ¿Mm? Bueno, les voy a comentar, vamos a esta presentación. En esta presentación voy a explicar el proceso de elaboración del vino. Ya van a ver que las imágenes están relacionadas básicamente a este tipo de elaboración que hacía mención, casero o artesanal, con lo cual bueno, vamos a usar un poco la imaginación y dimensionar la misma tecnología adaptada a la industria. Pero, bueno, vamos a desactivar esto un poquito y arranca. Todos ven, ¿no es cierto?, la pantalla compartida, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Esta. Bien. Proceso de elaboración del vino. Obviamente vamos a partir de la materia prima, que es la uva, y una de las características fundamentales que tiene que tener la uva, o el control que tenemos que tener sobre ella, es la evaluación del estado sanitario, el cual tiene que ser bueno u óptimo, ¿sí? Es decir, de uvas enfermas vamos a obtener vinos enfermos, ¿sí? No hay forma de obtener vinos sanos, ¿sí? Como recomendación, siempre elaborar vino de uvas sanas. Hay años en donde acá en la región nos complican mucho las tormentas, las lluvias, ¿sí? Sabemos que justamente se dan en la época de febrero en adelante, que es justo el momento en donde la uva está logrando su punto de madurez óptimo, y bueno, vuelvo a repetir, hay años en donde lamentablemente tenemos que hacer vinos con uvas enfermas, ¿sí? Pero bueno, hay que adaptar el proceso de acuerdo a la condición o al estado sanitario de la materia prima. Además del estado sanitario, tenemos que tener la certeza de su madurez, la cual medimos en grado Beaumet, ¿sí? Lo medimos en grado Beaumet, grado Brix, o, que son métodos físicos, ¿no es cierto?, o someter una muestra a un análisis químico para determinar la cantidad de azúcares reductores, ¿sí?
El mínimo de grado Baumé que se necesita o se solicita para lograr un vino equilibrado es de 13 y un máximo de 15, ¿sí? Para evitar, como dice en la presentación, la desarmonía. O sea, si tenemos vinos con poco alcohol, está totalmente desequilibrado, y si tenemos vinos muy alcohólicos, también genera una desarmonía y no logramos ese equilibrio entre todos los componentes del vino. Bien, se determina madurez óptima cuando la uva presenta la cantidad de azúcar que nosotros necesitamos, ¿sí? Sumado a otros componentes, básicamente polifenoles, ¿sí? Entendamos que nosotros, para definir el grado de madurez, que siempre está asociado a la cantidad de azúcar, lo vamos a definir teniendo en cuenta la graduación alcohólica que nosotros queremos que nuestro vino logre. ¿Se entiende? Como regla general, y para tener en cuenta, para producir durante la fermentación alcohólica un grado de alcohol o un grado Gay-Lussac, la levadura necesita consumir entre 17 y 18 gramos de azúcar por litro. ¿Se entiende? Ahí hacemos la conversión a grado Baumé o grado Brix para determinar el momento de cosecha. Por supuesto, con un seguimiento, con un control de madurez durante el proceso de madurez, valga la redundancia, de la vid, ¿sí? Esos 13 Baumé o 15 Baumé equivalen a 13 o 15 grados de alcohol, básicamente. Otro de los componentes que tenemos que tener en cuenta, como dije, son los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Básicamente, o están asociados a la materia colorante, o sea, la cantidad de antocianos. El antociano es el compuesto responsable del color de los vinos tintos, el color rojo, y los taninos, ¿sí? Los taninos también son polifenoles que van aumentando su madurez a la par de la concentración de azúcar. Cuando nosotros logramos el equilibrio de madurez fisiológica, ese va a ser el momento óptimo de cosecha. Entendemos como madurez tecnológica cuando la uva alcanza la graduación o el tenor azucarino que yo definí, ¿sí? Y entendemos como madurez fisiológica cuando se logra el equilibrio o el punto máximo de concentración de azúcar y polifenoles. Generalmente tenemos que lograr o mediar entre ambas madurez. Generalmente cuando yo logro conseguir el tenor azucarino que yo deseo, me falta madurez fisiológica. ¿Se entiende? Y si espero una madurez fisiológica, me paso en la concentración de azúcar. O sea, voy a tener mucho azúcar, lo cual va a producir vinos muy alcohólicos. Es ahí donde tenemos que lograr el equilibrio, mediar y definir muy bien el punto de madurez, ¿sí? Bien. El grano de uva posee en la superficie del ollejo, se entiende como ollejo, el mismo término que piel de la uva, posee una carga microbiana. Si ustedes han visto un racimo de uva o ven la foto, que el racimo se ve como blanquecino u opaco, esa capa cerosa que envuelve el grano de uva se llama pruina, ¿sí? La pruina es un compuesto hidrófobo que sirve básicamente de defensa para la uva, justamente para evitar la absorción de agua y evitar enfermedades criptogámicas. Ustedes dirán, si tiene un mecanismo de defensa, ¿por qué hice mención hace un momento de que hay años en donde llueve y tenemos ataques de hongos? Sí, tiene cierta resistencia esa pruina, pero cuando hay agua en demasía, no basta, ¿sí? Tenemos básicamente lo que se conoce como enfermedades criptogámicas causadas por hongo o podredumbre o botritis, ¿sí? Que es lo más común. Cuando, vuelvo a repetir, esa película que envuelve el grano de uva se llama pruina, el cual tiene una carga microbiana importante. Cuando hablo, o me refiero a carga microbiana, entiéndase por levaduras y bacterias, generalmente, ¿sí? Conocidas como levaduras autóctonas del lugar o la zona. Lo mismo que las bacterias, ¿sí? Para eso necesitamos tener fundamental cuidado en la extracción o la manipulación de la uva. Si nosotros
no somos muy cuidadosos al momento de realizar la cosecha, es decir, rompemos, apretamos o reventamos los racimos de uva, en el depósito, o sea, vamos a liberar jugo, el mosto, que es una mezcla de agua, ácidos y azúcar, y vamos a tener los microorganismos presentes, o sea, sumado a que tengamos condiciones de temperatura óptimas, podemos tener fermentaciones prematuras ya en el viñedo, lo cual tenemos que evitar que eso suceda, ¿sí? Bien. Bien, acá hacemos referencia nuevamente a la recolección, que debe ser cuidadosa de la uva y en recipientes en buenas y óptimas condiciones. Tanto, sobre todo, perdón, sanitarias, ¿sí? Evitar que tengan algún tipo de rotura o algún tipo de filamento o algo que logre o facilite la rotura de los racimos. Generalmente, ¿qué usamos? Canastos plásticos, el tacho metálico, que es el tacho tradicional de cosecha, ¿sí? Con, por supuesto, la superficie cubierta con epoxi, u hoy en día se usa el galvanizado también para evitar el contacto prolongado de la uva con el hierro, sobre todo, con el metal. O cualquier tipo de recipiente que reúna las condiciones óptimas para su uso. En cuanto al horario de cosecha, el ideal es hacerlo de mañana, ¿sí? Por una cuestión de temperatura, básicamente, ¿sí? Nosotros necesitamos generar una maceración prefermentativa. Cuando hablo de maceración, o el término de maceración, hace referencia al tiempo de contacto entre el sólido y el líquido. Se entiende por el líquido el mosto de la uva, o sea, el jugo de la uva, y por sólido, perdón, las semillas o el odejo, ¿sí? Nosotros necesitamos tener una maceración prefermentativa, o sea, antes del inicio de la fermentación, para lograr la extracción de algunos componentes, principalmente polifenoles y sobre todo antocianos, o sea, tratar de extraer el color en ese momento, ¿sí? Para eso es necesario cosechar en horas tempranas de la mañana, y las bajas temperaturas van a retardar o prolongar un poco el inicio de la fermentación. Un tema a tener en cuenta, si no usamos levaduras comerciales o levaduras seleccionadas, es que después de una lluvia debemos esperar 2 o 3 días para que la uva, perdón, se deshidrate y se vuelva a reconstruir esa flora microbiana. Entiendan que cuando llueve, la uva absorbe agua, o sea, se hidrata, lo cual también tiene un efecto de dilución. O sea, esa concentración de azúcar que yo deseaba, después de una lluvia, generalmente disminuye. O sea, hay que esperar 2 o 3 días para que el agua se vuelva a evaporar y volver a lograr la concentración de azúcar y otros componentes, por supuesto, óptimos para poder realizar la cosecha. Bien, vamos a arrancar en lo que es la elaboración en sí, que, como dije recién, se inicia desde la cosecha de la uva. Una vez determinado el punto de madurez, el mecanismo de la cosecha es manual, es el más recomendado, ¿sí? Justamente porque al hacerlo manual tenemos una capacidad de selección inicial, o hacemos la primera selección de la materia prima en el viñedo, ¿sí? Es decir, podemos instruir al cosechador las características que nosotros deseamos que tenga el racimo que tiene que recolectar o cosechar, y así vamos clasificando, ¿sí? Existen otros métodos de cosecha, el mecánico, pero entendemos que el mecánico no tiene capacidad de selección, o sea, el mecánico arrasa con todo, ¿sí? Que de hecho se utiliza, y mucho, sobre todo en grandes proyectos donde tienen muchas extensiones de viñedo, y justo una parcela de 100 hectáreas que madura el mismo día, bueno, tenés 2 días de cosecha full con cosecha mecánica, pero bueno, esa uva va a cierta línea o gama de vinos, ¿sí? Generalmente los vinos de alta gama se realizan, la cosecha de los vinos de la uva para vinos de alta gama se realiza de forma manual, justamente por esto que les decía, o sea, tener la capacidad de selección.
Bien, una vez que cosechamos la uva, me vuelvo un poquito antes al último párrafo, tener cuidado con el envase, que esté en óptimas condiciones, y evitar el aplastamiento de la uva, para evitar fermentaciones prematuras. Una vez que ya tenemos la uva en la bodega, empieza el proceso de despalidado o molienda de la uva, el cual se basa en la separación de las bayas o el grano de uva del escobajo raspo. O sea, separamos el grano del escobajo, ¿sí? O el esqueleto, como le dicen muchos. Y ahí entra en contacto, o se denomina la maceración. Se entra en contacto el mosto con sus partes sólidas, ¿sí? Siempre que utilicemos una despalidadora con moledora, tenemos que evitar la rotura de semillas, ¿sí? Recordemos que las semillas de uva tienen aceites, ¿sí? Que si se liberan en el medio, generalmente confieren al producto unos sabores desagradables, ¿sí? Ni hablar si la uva no tiene un óptimo estado de madurez fenológico, vamos a romper o moler o aplastar semillas verdes y van a liberar productos con caracteres herbáceos o amargos, que se confieren al vino después, ¿sí? Bien, como regla general, siempre rabiamos con algunos cosechadores, la uva no debe estar acompañada de hojas y otras partes vegetales de la planta, ¿sí? O sea, la hoja queda en el viñedo, ¿sí? Justamente por lo que les decía recién, después en la maceración entra en contacto todo, y si hay algún cuerpo extraño, va a conferir sus características al producto, ¿sí? Bien, una vez que cosechamos, despalidamos y molimos, tenemos que elegir el envase o la vasija para fermentar, ¿sí? Hay envases de diferentes tipos. Generalmente en este tipo de escala de producción, o de microvinificación inclusive, utilizamos el bidón de plástico, de boca grande, de PET, siempre apto para el consumo, el famoso Tarsa, que si bien Tarsa es la marca comercial, pero digo, acá lo conocemos todo por el tacho Tarsa, ¿sí? También se utilizan tachos metálicos, tener la precaución de que si son de metal estén recubiertos con pintura epoxi, o el ideal, por supuesto, es el envase de acero inoxidable, siempre limpio, seco y desinfectado, ¿sí? Cualquiera sea el tipo de envase que vayamos a utilizar. Y también tenemos las barricas, que las usamos para fermentar, ¿sí? Generalmente cuando hacemos vinificaciones a pequeña escala, lo que hacemos es desarmarlas, ahí nos ponemos en el papel de maestros toneleros, sacamos la tapa, una de las tapas, para poder facilitar el ingreso de la uva y las posteriores labores. Después se vuelve a armar y sirve para contener el líquido. Pedro, Bien, ¿sí? perdón, se nos está por cortar. Si querés, antes de arrancar esta diapo, nos desconectamos y nos volvemos Nos a... desconectamos y nos Sí, conectamos. al mismo link. Perfecto. Dale. Perfecto.